se van sumando de a poquito. Bien, bueno, ténganse a mano el cuestionario 1, así lo terminamos hoy también de abordar. Em, bueno, tenemos varias cosas para ponernos al día, al corriente. Así que vamos a empezar. Bien, de todo, de todo. Vamos a empezar por las consignas que habíamos dejado para el trabajo 2, como para salvar dudas. Eso es por ahí la parte práctica que es por ahí trascendental, que va a ser importante. Que, aparte de entender en sí el proceso, ver qué es lo que realmente podemos extraer de cada uno de los puntos que vamos a desarrollar en ese trabajo, en el trabajo número 2. Bueno, y también vamos a hacer la corrección del cuestionario 1 de las últimas secciones también. Así que bueno, eh, bien, levante la mano ahí virtual o físicamente quien ya comenzó con el segundo trabajo, el de la narración sonorizada. Quien ya arrancó, ya tiene lo que sería la historia, el cuento, el relato, ya elegido. Porque eso era lo primero que puede llevar tiempo, puede llevar muchísimo tiempo elegir qué es lo que uno va a grabar. Después viene todo el otro proceso de la grabación, ya sea a través del celular, como habíamos dicho, o a través del micrófono, y en base a eso comenzar la edición. Así que, y ahí pueden haber muchas dudas en la parte de la edición de la voz. Que bueno, ahí saltamos varios pasos directamente en la edición de la voz. No lo quisimos hacer tan complejo ahora, porque no vimos algunas cuestiones de la teoría que la vamos a reforzar hoy, pero que nos van a venir bien para entender, a ver, cómo podemos mejorar el audio de una grabación, y en este caso una grabación del celular o de un micrófono. Bien, así que prioridad, obviamente, porque esto tenemos una semana, hoy es 2 al 6, para el 9 del 6 habíamos acordado entregar la narración sonorizada, entonces. Levante la mano, ¿cuántos ya vieron lo que sería el ejemplo de la narración sonorizada? Que yo le subí un video que era el ejemplo del trabajo 2. El ejemplo del trabajo 2, narración sonorizada. Donde había un pequeño cuento narrado, extraído, directamente narrado a través del celular y también a través del micrófono, como para tener esas dos opciones para trabajar. Bien, en ese ejemplo teníamos entonces el audio de la narración, la música que acompaña de fondo con dos pistas, en ese caso porque había un pequeño arreglo de la música, y después tres pistas, una para cada paneo que íbamos a hacer, uno a la izquierda, otro al centro y otro a la derecha. Ese va a ser el orden para cumplir en ese aspecto. Acá dentro de las consignas del trabajo 2, entonces eso es lo más importante, ¿no? La edición de la narración, ver esos procesos, y luego mezclar, sería con los sonidos que teníamos, que ustedes van a recolectar. No olviden ahí, Julián hizo una gran recolección, ahí un buen dato tiró en el grupo en cada momento, en cada segundo, minuto específico del audio, al menos que yo le envié, de los audios como sonidos de efectos que aparecen, sonidos de animales, sonidos ambientes, que eso está bueno para aprovechar, o si no, directamente de YouTube pueden directamente descargar. Pueden usar algún conversor directo online. Yo uso el Save From, que es bastante práctico, se los voy a dejar anotado. Save From. Descarga el video MP4, ya sea de YouTube específicamente. Ahí se lo dejo anotado. Después hay Ujú. hay otro link que se llama i2mate, que Sí, ese bueno, ese es podés una elegir masa. tanto audio como video. Así se escribe. I2mate, no sé si es Y .com, .org, .net, sí, ahí pero lo es pongo bastante en el chat. práctico. Dale, buenísimo. Ahí está, i2mate.com.
Eso también es bastante práctico porque directamente se puede descargar en MP3. ¿Sí? Sin embargo, ya que tenga una buena calidad o calidad aceptable, al menos los sonidos va a estar bueno. En YouTube se encuentran muchos sonidos así. Si ustedes ponen sonido de puerta golpeando, chun, y aparece. Hay algunos que son por ahí más extensos y está re bueno porque dentro del programa del Reaper lo podemos acortar o multiplicar esos sonidos. Si por ejemplo encontramos un sonido solamente bastante seco, con 3 golpes y necesitamos que se repita 6, 9 veces, se puede copiar y pegar cuantas veces uno quiera en ese aspecto. Así que en esa recolección también se les puede ir un poco de tiempo, así que tengan previsto, o sea, ya tendrían que tener la idea de decir, voy a grabar esto, este cuento, este relato. Porque la recolección de sonido lleva tiempo, solamente hay que recolectar sonido. Marion dice, el total audio converter igual, perfecto, ahí tenemos un tercer página para poder convertir videos a MP3 online. ¿Se puede inventar historia, Barrientos? Por supuesto, y es la cosa más creativa que pueda haber. Por supuesto que sí, 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 sí. Yo no quería apuntar directamente la creatividad así de la nada, porque obviamente a veces lleva al doble de tiempo. Pero si ustedes tienen así como decir, tengo huevo, harina y pan, ¿qué hago con eso? ¡Pum! Invento. Entonces, si ustedes ya tienen algunos sonidos más o menos o una idea, se inventan una historia. Así que bueno, en la edición de la voz hay 3 pasos que son importantes para entender mm, específicamente de eso, ¿no? Sobre todo de la compresión, que eso ni les había hablado de eso. Entonces, una vez que ustedes graban, lo primero que vamos a hacer es esa compresión que les quiero explicar hoy un poquito, al menos unos parámetros así generales, porque eso es algo súper complejo de entender así bien específico, ¿no? Pero vamos a entender al menos qué hace. ¿Qué hace el compresor, ese plugin que está dentro de Reaper y dentro del mundo de los multipistas? Y que en este caso nos viene de 10 aplicarlo porque es una grabación pura y exclusivamente de nosotros, ¿no? Ya sea a través del celular o a través de un elemento externo que lo vamos a grabar. Necesitamos mejorar el audio. Y siempre pasa que cuando uno graba hay una cierta dinámica, ya sea momentos más fuertes, momentos más débiles, y que están buenos mantenerlos de alguna manera, porque por ahí hacen a la narración, ¿sí? La forma de hablar. Pero a veces, ¿qué es lo que puede pasar? Que el audio por ahí se baja más de la cuenta el volumen y tal vez la música de fondo o lo que intentemos superponer suene más fuerte. Así que el compresor dinámico lo que trata de hacer es equilibrar, y eso es lo principal. Entonces el compresor dinámico intenta equilibrar la dinámica, hacerla más uniforme, más pareja, ¿sí? Tratar de que no hayan tantos sobresaltos, tantas montañas de decibeles por ahí entre los audios que grabamos. Así que el compresor, tan solo hay que entender algunos aspectos de lo que nos va a servir, y eso es prueba y error, prueba y error, prueba y error, o prueba y sale. Así que eso es bastante visual, pero también es bastante audible cuando uno sobrecomprime. Bien, Marion dice, ¿podemos grabar la voz desde otro programa, por ejemplo, de Audacity? Por supuesto que sí, se puede usar. No quería mezclar tantos otros software, pero se puede hacer. De hecho, si desde la Audacity yo creo que toma el micrófono de la netbook. Yo creo que también desde el Reaper se puede hacer. Sí, profe de la netbook, perfecto. Y de la netbook también, claro, claro que tiene el micrófono que toma directamente. Eso se podría hacer directamente desde Reaper, al Reaper directamente. Sí, 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 sí. Les voy a compartir pantalla y vamos a ir explorando juntos. Por aquí tengo el Reaper abierto, sí. Bien. Bueno, acá tengo un ejemplo como para profundizar un poco más. Acá tengo el ejemplo de un audio cantado en este caso, con una cierta dinámica. Cuando vamos a opciones y preferencias,
Bueno, acá dentro de los dispositivos, el sistema de audio, ustedes acá es donde tienen que meterse, acá en la parte de grabación, no, de acá de dispositivos. Sí, porque generalmente, bueno, acá uno tiene que tildar su placa de audio que tiene, ¿no? Si uno no tiene una placa de audio profesional, directamente va a aparecer una opción o dos opciones, acá no van a aparecer mucho más. Generalmente va a aparecer el Realtek, que sería como el que viene por default en la mayoría de todas las máquinas. Eh, Así que el Reaper generalmente lo hace automáticamente esto. Si no, uno debería buscar tildar su placa al menos. Y luego ya cuando ustedes ponen para grabar, yo voy a crear una pista nueva, supongamos que acá quiero grabar, ustedes siempre tienen que tildar acá donde dice armar, desarmar para grabar, y ya estaría tomando. Fíjense que ahí escucho como doble, porque estaría tomando el micrófono con el que estoy usando ahora. Y acá directamente en las entradas, ¿m? En audio, acá le tendría que aparecer, acá me aparecen un montón de opciones a mí, ¿no? Pero le tendría que aparecer directamente su entrada principal de su placa de audio. Y si eso está incluido, el micrófono, obviamente la netbook está incluido dentro de la placa de audio común, diría, tendría que tomar automáticamente. Así que de esa manera, fíjense que a mí me toma automáticamente porque ya tiene configurado la placa que tengo. Pero si no tuviera la placa de audio, me va a tomar otra opción. Así que desde acá tendrían que buscar la opción para grabar directamente, desde la entrada. ¿Sí? Acá tendría que figurarles a ustedes. Eso como para que puedan hacerlo directamente. Directamente le ponen rec y empiezan a hablar y se puede grabar. Tal vez tire más ruido, tal vez tire menos ruido, eso va a depender de su micrófono, cómo son los recursos de la computadora individual de cada uno. Así que eso también puede ser mucho prueba de error. Así que por eso definan cuando antes entonces su cuento, su relato, su leyenda para narrar y empiecen entonces a investigar esa parte, ¿no? De directamente grabar, ya sea en el Reaper o externamente en el celular, después pasarlo al Reaper, como ustedes mejor lo puedan lograr, ¿sí? Hay plan A, plan B y plan C. Y el último plan, no se los quiero contar, porque si no se van a agarrar de ese plan. Y luego, bueno, la recolección de sonidos, no se olviden. Y entonces le voy a explicar un poquito lo que pasa con ese compresor que dice la guía de trabajo. Fíjense que la guía de trabajo 2 entonces hablaba de aplicar una leve compresión para equilibrar la dinámica de la grabación. Y los valores pueden variar de acuerdo al volumen de la grabación. No va a ser lo mismo para todos, pero sí puede haber algunos parámetros que podemos al menos tomar como ejemplo y después probar. Así que volvamos otra vez al Reaper para profundizar sobre esto. Voy a eliminar esta pista que no me interesa y tengo acá el audio de esta voz. No sé si la escucharán o no porque tiene otra salida aparentemente. ¿Escuchan esa voz? ¿Pudieron escuchar esa parte? No, así que es probable que No, no no se escucha. escuchen. Igual no se va a problema porque lo que más me interesa es que se vea el proceso. Porque esto es, como les decía, es muy, muy visual el tema del compresor. Entonces, tengo acá mi fragmento vocal. Fíjense que este fragmento, entonces tiene muchos picos. Tiene picos realmente muy altos, esta parte. Fíjense, tiene ese pico de decibel altísimo. Después cuando uno lo ve a grandes rasgos, tiene una dinámica muy chiquita por momentos, por esa partecita, por acá también. Algunos son respiraciones o cosas así, ¿no? Pero fíjense que esto necesita compresión. Y es probable que a ustedes le quede así también, por algunos golpecitos que puede ser de las P, las T, los sonidos explosivos. Generalmente se utiliza el filtro de anti-pop que se le dice, que es como una pequeña membrana que se le coloca a un micrófono, o tal vez uno se lo puede colocar entre la voz y el celular también, como para evitar.
Hay algunos que lo fabrican con medias. No quedan muy vistosas. No cumplen con su poder de absorción, pero es como una opción. Pero bueno, pasa eso a veces cuando tenemos sonidos explosivos en ciertas vocales que quedan bastante, con un pico bastante amplio. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es sacarle el compresor que tiene para empezar desde cero. Supónganse que este es su narración, ¿no? Entonces yo tendría que ir a efectos y dentro de efectos irme a la parte de dinámica entonces. Y dentro de dinámica, entonces elegiría el RIA Comp. A mí me aparecen otras opciones porque tengo otros plugins instalados. El tutorial habla de que le vamos a colocar un preset, ¿no? Que es Modern Vocal. Lo que voy a hacer en este caso es para dar un ejemplo de cómo sería desde cero, qué parámetros podríamos llegar a mover manualmente nosotros para tener un acercamiento a una compresión leve. Recuerden que entonces la compresión trata de equilibrar de alguna manera un poco todas las amplitudes. Bien, entonces lo que tendría que jugar acá sería con el umbral, que se llama el threshold. Y eso va a variar muchísimo de acuerdo a qué tan fuerte haya narrado o qué tan bajo el volumen haya narrado. Generalmente, como un pequeño consejo, lo dejaríamos en -20. Si quisiéramos seguir como una pequeña receta, aproximadamente en -20 decibeles les va a funcionar. Fíjense, yo reproduzco un poco esto. Y anda por ahí más o menos los decibeles. ¿Qué es lo que me va a interesar acá? El ataque lo puedo dejar en 0, el release lo puedo dejar en 100 como está. Lo que más nos va a importar entonces en el compresor es el radio, que se escribe ratio en inglés. Una leve compresión, muy leve compresión, sería de 2. Y como acá está cifrado como en 1000, bueno, y sería 2.00, 2 puntos monedas, no hay problema. Mientras esté el 2 adelante, una compresión de 2.1, 2.4, una cosa así. Eso nos va a dar como una leve compresión. Nosotros podríamos activar el auto makeup, que sería la ganancia extra. Y fíjense cómo entonces acá en el audio de salida que dice, el output mix, va a empezar a comprimir un poquito todo esto. Bien, al lado del output mix, ¿no? Acá aparecen algunos valores en color rojo, que no es que está mal o que está saturado, sino que es lo que está comprimiendo, apenas unos decibeles, que es lo que trata entonces de acoplarse. En vez del auto McCabe, lo que le voy a dar es una ganancia manual con el WETS. Acá le voy a aplicar una ganancia de 4 decibeles. Y ahí ya está comprimiendo un poquito más porque le estoy dando un poquito más de volumen en realidad al audio original. Así que bueno, esto sería como el valor específico. El radio es lo que nos va a dar la diferencia. Yo lo que voy a hacer acá entonces es una vez que lo tengo, que empiezo a escuchar cómo empieza a incrementarse un poquito el volumen. Esto hay que verlo, entonces vamos a hacer archivo, renderizar. No se olviden de marcar el área, yo acá ya lo tengo marcado el área. Le voy a poner, para no superponer otro, voz, ejemplo de compresión. Entonces este es el de 2, 1, una cosa así. Recuerden que esto se exporta, se renderiza en mono, porque nuestra voz va a ser en mono, no va a ser en estéreo. Yo lo voy a insertar en una pista nueva, automáticamente. Y fíjense que ahí hace su trabajo entonces de equilibrar un poquito las ganancias. Si esto lo pueden apreciar un poco en sus pantallas y dispositivos, ha quedado un poquito más parejo que el de arriba. No sé si lo alcanzan a ver, si alguien del otro lado, que yo no lo estoy viendo si están escribiendo en el chat o no, pero si me pueden decir si ven alguna diferencia realmente entre lo que sería lo que está en naranja y lo que está en gris. ¿Ven alguna diferencia? ¿No lo ven? ¿Lo registran? ¿Poco? ¿Nada?
Yo sí alcanzo a ver, veo medio borroso, pero debe ser por mi internet, pero se nota igual la diferencia. Bien, bien, buenísimo. Fíjense que acá por ahí el pico más sobresaliente, que era el que hablábamos, es este, el de color naranja, que me estoy acercando ahí. Fíjense cómo antes estaba un poquito más fuerte y el de abajo entonces está más reducido. Es como que la idea del compresor es equilibrar los picos más fuertes con los picos más chicos. Fíjense que acá es un buen ejemplo este visual, porque justo también había una oscilación pequeña al lado de la oscilación grande. Entonces en el labio de abajo, fíjense cómo empieza a equilibrarse de a poquito. Y visualmente se ve un emparejamiento. Ahora, ¿qué pasaría si le agrego un poco más? Que eso también va a estar bueno para saber. Entonces, yo acá le voy a dar solo a la voz original que no está comprimida. Le voy a cambiar solamente lo que sería el radio. Y lo voy a exagerar. En vez de pasarme a 3, le voy a dar 4. 4.2, una cosa así. 420. Lo demás lo dejé tal cual está. Ahora es posible que esto pueda llegar a saturarse un poco porque realmente como yo le había dado un poquito más de volumen extra, acá se lo puedo bajar o lo puedo dejar. Y eso va a depender entonces del audio. No hay nada mejor que reproducirlo siempre. Y fíjense cuánto está comprimiendo realmente. Menos 6 decibeles, o sea que está comprimiendo bastante. Entonces es probable que esto sí haya una gran diferencia. A este ejemplo que le estoy haciendo no es muy bueno llegar a este resultado. Le voy a poner compresión de 4.1, que es técnicamente sería así, ¿no? Lo demás lo dejo tal como está, lo renderizo. Y fíjense que entonces al bajarle un poco el volumen, la ganancia de volumen, está un poquito más chiquito de volumen, pero fíjense lo parejo que está todo en realidad. Llegar a esto no es tampoco un gran resultado, de decir, tengo que equilibrar todo. ¿Sí? Porque eso va a depender qué es lo que querramos hacer, porque va a sonar demasiado artificial. Si está todo súper comprimido, no va a haber expresión. Entonces los sonidos fuertes van a seguir siendo fuertes, los sonidos donde uno quiso darle una cierta dinámica va a desaparecer. Es probable que haciendo una compresión demasiado profunda también se realcen los sonidos de fondo también. Todo el sonido ambiente o algunos ruidos de las páginas o ruidos externos que uno esté realizando mientras esté grabando. Así que tengan en cuenta entonces que la compresión trata de equilibrar, pero no tenemos que abusar de ello. O si no, va a sonar realmente como si estuviera todo como demasiado sobrecomprimido, demasiado saturado, todo muy fuerte. Así que tengan presente ese tema de la compresión. Entonces, lo más importante de la compresión, de todo lo que vimos, en realidad va a ser el ratio. Eso es lo que vamos a utilizar. El radio de compresión. Profe, Sí, yo tengo una pregunta, porque cuando sí. yo renderizo el audio no me aparece abajo en el programa, como que me lo exporta aparte. Sí, lo que tenés que hacer, Marion, es esto. Mira, voy a compartir una vez más. Esto es solo una opción que tenés que tener presionada, que estaría bueno que todos lo tengan activo. Vamos a compartir de vuelta. Acá estamos. Entonces, yo tengo acá solo la voz. Voy a archivo, renderizar. Y en esta parte de abajo, fíjense, no sé si lo alcanzan a ver, tal vez se ve medio pixelado, pero en la parte de abajo dice insertar ítems renderizados en pistas nuevas. Eso generalmente está desactivado. Cuando uno abre el programa, generalmente está desactivado. Una vez que uno lo tilda, va a permanecer siempre de esa manera cuando lo apliquemos. Entonces tenemos que colocar, tildar la opción insertar ítems renderizados en pistas nuevas y ponerle aplicar y después poner renderizar una fila. Y eso lo va a hacer automáticamente el programa. Directamente lo va a colocar debajo de las últimas pistas. Esa es la opción entonces para insertar directamente lo que uno exporta debajo. ¿Sí? Yo creo que la mayoría lo hizo, lo logró
trabajo 1 mix. Creo que la mayoría lo hizo porque cuando lo exportaron todo, generalmente les quedaba bajo la exportación. Así que eso está bueno para... Uno puede seguir haciendo procesos y procesos y procesos con los audios, ¿no? Pero está bueno frenar en un momento porque uno no termina nunca de hacer o de crear, y hay muchísimas posibilidades para siempre mejorar los audios y demás. Así que entonces, compresión, lo más importante, lo que nos va a interesar es el radio de compresión. Y después por ahí lo que era el umbral, el threshold, dejarlo en menos 20 decibeles, y a partir de ahí hacer la prueba de exportar, renderizar, mirar a ver si me convence que esté equilibrado, si no saturó. Recuerden eso que pasó bastante en el trabajo 1, de que muchos audios saturaban. Así que recuerden revisar siempre el máster general. Recuerden eso, el máster general. Acá voy a compartir de vuelta. No se olviden de su mezclador, que lo tienen abajo, en la barrita de transporte y mezclador. Aquellos que no le aparezcan por X motivo, recuerden que lo tenemos también por aquí arriba. Entonces dice opciones. No, control M era. Se me pasó. Sí. Con control M, para aquellos que no tienen el mezclador, que dicen, a mí nunca me apareció ese mezclador, control M directamente aparece el mezclador y lo pueden sacar o quitar, ¿no? Creo que ahí también donde dice ver, Sí. ahí también yo lo pongo de ahí, ver. Ah, bien, mezclador. ahí está. Ahí está. A mí se me había... Bueno, acá está en la ruta, el atajo, ¿no? Control M. Mezclador, como dice Marion, o ver mezclador, o tildar no ver el mezclador. O control M, si lo quieren hacer. Generalmente déjenlo activo y tienen la barra de transporte al lado, está bueno para evitar cerrar y abrirlo. Así que tengan en cuenta entonces dentro del mezclador de no saturar. Generalmente les va a indicar con color rojo cuando satura, y tan solo con bajarle unos decibeles a sus sonidos va a estar bien. O si no, recuerden que desde el audio también se puede hacer eso, de poder trabajar con el volumen. Y bueno, lo que va a aparecer mucho también en este trabajo es cortar las partes, que eso recuerden. Fíjense que si yo quiero ser preciso acá no puedo colocar donde yo quiero, porque recuerden que está la rejilla, la línea de rejilla habilitada. Cuando ustedes tildan la rejilla, uno puede moverse con libertad absoluta. Entonces recuerden, entonces el atajo es la letra S para dividir la sección y para mover o quitar lo que uno desea, ¿no? Eso les va a venir muy bien para eliminar todos los baches que hayan en la mitad, o si tienen alguna sección donde se equivocaron y tienen que borrar una parte. Con esa sección lo pueden hacer, que es muy diferente a lo que hacíamos en el primer trabajo, que era deslizar o acortar el audio. Que eso también lo pueden seguir haciendo, que eso no hay problema en eso. Y bueno, lo del paneo, ténganlo en cuenta que en este caso lo hacemos por pistas. Generalmente uno puede hacerlo individualmente, pero por pistas lo vamos haciendo lo de los paneos, como para no enrollarnos y no enroscarnos tantos con tantas pistas, sino sería interminable nuestra cantidad de pistas que usaríamos en el proyecto. Así que eso era lo que más quería recalcar del trabajo 2, para aquellos que ya lo hicieron, para aquellos que están haciéndolo, que tengan en cuenta entonces la compresión, de dejar el audio lo más nítido posible. Recuerden lo del efecto reverb también que le estamos colocando, que eso es algo bastante práctico, que se hace de muchas maneras dentro de los programas. La aplicación de este efecto, que nos va a realzar realmente bastante nuestro audio. Recuerden que si acá ya tenemos un efecto, por ejemplo acá yo ya tengo el compresor, yo puedo insertar otro efecto. Yo acá dentro del Reaper entonces les voy a dar a Reverb directamente, y me abre la primera opción. Y dentro de la Reverb entonces, que no hay muchas opciones, al menos dentro de los presets, y vamos a usar el Switchverb. Y apenas le vamos a dar lo que sería lo contrario a seco, el width, para realzar un poquito el audio, ¿sí? Esto es totalmente sonoro. Esto a medida que le voy dando un poquito más de volumen o retiro un poco menos de decibeles, voy reproduciendo.
y ya sea con la barra de transporte o con la barra espacio del teclado. En este caso lo vamos a hacer de esta manera porque es una manera bastante sencilla de aplicarle el efecto a la voz, en este caso. Y si uno quisiera esto, se lo podría aplicar a los sonidos también, pero como para no hacer tanto barullo y ponerle tantos efectos, simplemente le vamos a colocar reverb, un poquito de reverb, como para que esa narración no quede tan seca. Entonces recuerden, para aquellos que todavía no narraron, de aislarse lo máximo posible en un lugar donde no hayan tantos ruidos, o elijan un horario donde no hayan tantos alborotos, para que la edición no les cueste un montón, porque si graban en medio del ruido, que está el tráfico, que está el perro, que está la bebé, no, es un chiste, Agustín. Y después sacar todo eso es difícil. Así que tengan en cuenta esos parámetros que son bastante simples, así como para seguir. Y es una buena regla como para empezar a animarse a grabar cosas, ya sea que en este caso es la voz narrada, después va a ser la voz cantada, después va a ser la voz con un instrumento, y así progresivamente, ¿no? Y bueno, tengan en cuenta algo muy particular, que esto después va a terminar con el audiovisual. Por ahí Julián me preguntaba también en la semana si esto había que tener en cuenta eso, y realmente sí, y está bueno pensarlo en ese aspecto. Esta narración después le vamos a agregar todo lo que sería la imagen, ¿sí? No lo vamos a hacer desde el Reaper en este caso, porque la edición del Reaper es muy escasa en cuanto al video. Tiene opción para superponer video y música del Reaper, pero es algo más como para importar un video ya armado, o un video de fondo con la carátula del disco de uno, o la cara de uno directamente. Es como para dejar una imagen fija y la música, nada más. Después hay algunas opciones así de transiciones, pero es muy rebuscado, y ahí sí que nos vamos a marear mal en el Reaper, ya que tiene tantas opciones, pero no es tan práctico para armar un audiovisual por ahí tan de calidad o tan legible como quisiéramos. Así que vamos a usar el Filmora para hacer el audiovisual, ya sea para el Filmora de 32 bits o el de 64 bits. Eso es lo que vamos a iniciar ya la semana que viene, porque entonces nuestra cursada de mitad de cuatrimestre, lo que vamos a hacer es terminar con el audiovisual. Ahí vamos a cerrar como la pequeña parte del año con estos 3 trabajos: el trabajo del mix, el trabajo de la sonorización, narración sonorizada, y el audiovisual de la narración sonorizada, como para que seguir en el mismo tema y terminar con un buen proyecto, aplicando y utilizando bastante bien tanto las partes del Reaper que nos interesa y el audiovisual entonces con el Filmora, que eso va a ser toda una gran aventura también realizarlo. Así que eso es lo que les voy a mostrar también a continuación. Ya que estamos hablando, ya mismo entonces le vamos a reproducir al menos un fragmento antes que se nos corte en nuestra primera parte de este Zoom. Bien, vamos a abrir entonces Filmora. Les quiero mostrar entonces cómo sería, en definitiva, la idea. Bueno, esperen que tengo un millón de ventanas abiertas acá, ahora sí. Bueno, nos quedan entonces por ahí 4 minutos. Al menos 3 minutos reproducimos esto. Si se llega a cortar, volvemos. Así que prestad mucha atención, que este va a ser como el resultado. Aquellos que vieron el ejemplo de la narración sonorizada se van a dar cuenta que es la misma narración, la misma edición, pero ahora con algunas cositas ahí de Filmora. Bien, entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. La gran fábrica de las palabras, de Agnes de Lestrade y Valeria do Campo. Existe un país donde la gente casi no habla. Es el país de la gran fábrica de las palabras. En ese extraño país hay que comprar y tragar las palabras para poder pronunciarlas. La gran fábrica de las palabras trabaja día y noche
Las palabras que salen de sus máquinas son tan variadas como el lenguaje mismo. Hay palabras que valen más que otras. La gente no las pronuncia a menudo, a no ser que sean ricos. En el país de la gran fábrica, hablar cuesta caro. Los que no tienen dinero, a veces, hurgan en la basura. Pero las palabras que se tiran no suelen ser muy interesantes. Hay un montón de tonterías y disparates. En primavera, las palabras se pueden comprar en las promociones. Se pueden conseguir un montón de palabras baratas, pero a menudo estas palabras no sirven para gran cosa. ¿Qué hacer con ventrílocuo y filodendros? A veces se encuentran algunas palabras en el aire. Esos días los niños se precipitan con sus cazamariposas para atraparlas. Ellos se sienten orgullosos de poder decir algunas palabras a sus padres por la noche y durante la cena. Hoy Tomás ha atrapado 3 palabras con su cazamariposas. No las pronunciará esta noche porque quiere guardarlas para alguien muy especial. Mañana es el cumpleaños de Alma. Tomás está enamorado. ¿Cómo le hubiera gustado poder decirle «te quiero!», pero no tiene suficiente dinero en su alcancía. Así que le regalará las palabras que ha encontrado: cereza, polvo, silla. Alma vive en la casa de al lado. Tomás llama a su puerta. No le dice «hola, ¿cómo estás?», porque no tiene estas palabras en reserva. En cambio, sonríe. Alma lleva un vestido color rojo cereza. Ella también sonríe. Detrás de ella, Tomás ve a Juan. Juan es su gran enemigo. Sus padres son muy ricos, pero no es por esto que Tomás lo detesta. Juan no sonríe. Él habla a Alma. «Te amo con todo mi corazón, mi Alma. Más adelante, yo lo sé, nos casaremos». Eso debe costar una fortuna, piensa Tomás. Alma todavía sonríe. Pero Tomás no sabe a quién. Los ojos de Juan están llenos de confianza. Mis palabras son tan simples, piensa Tomás. Respira profundamente y solo piensa en todo el amor que guarda en su corazón. Luego pronuncia las palabras atrapadas en su cazamariposas. Las palabras vuelan hacia Alma. Son como piedras preciosas. Cereza, polvo, silla. Alma deja de sonreír. Ella lo mira. Parece como si no tuviera guardada ninguna palabra para decir. Se le acerca suavemente. A Tomás solo le queda una palabra. La encontró hace mucho tiempo en un contenedor de basura, en medio de cientos de tonterías y disparates. Le tiene mucho cariño esta palabra. La guardó para cuando llegara un gran día, y ese gran día ha llegado. Mirando directo a los ojos de Alma, le dice: más. Perfecto. Bueno, y todos esos movimientos, imágenes, efectos, todo eso se puede hacer. Y después se pueden descargar también varios fondos animados también para superponer. Así que bueno, esa va a ser la consigna que luego les diré, le haré el tutorial correspondiente para seguir algunas pautas específicas, porque si no nos podemos ir por las ramas con la edición. Nos puede llevar muchísimo tiempo eso. Así que al igual que con este trabajo número 2,
hay pequeñas pautas para seguir, para no marearnos, para tener las pistas indicadas, no sobrepasarnos ni del tiempo de pistas ni del tiempo de duración total del trabajo. Así que tengan en cuenta entonces seguir siempre las guías tanto del PDF como de los tutoriales. Eso como para que se vayan poniendo al día. Y como pantallazo general tendríamos entonces para cerrar nuestra cursada de cuatrimestre, también esta parte del año, para la semana del 25, sí, del 22 al 25 más o menos. Por ahí estaríamos cerrando las notas del primer cuatrimestre. Después nos quedaría como una semana de ponernos de acuerdo en algunos detallitos, porque después ya se nos vienen las vacaciones de invierno. Se nos va pasando el año. Así estamos aún en confinamiento. Pero bueno, paciencia que vamos logrando cosas muy positivas. A esta altura del año pasado también estábamos por acá, más o menos, con los trabajos, así que vamos bien a pesar de tener cada encuentro cada 2 semanas. Mientras ustedes vayan por ese lado que les voy indicando, van a ir bien. Si ustedes se van para otro lado, o desaparecen, o no van presentando las cosas, ahí se nos va complicando porque es difícil luego, si hay que hacer correcciones, volver cosas para atrás. Así que bueno, así estamos con los trabajos prácticos y los objetivos a cumplir este mes. Vamos entonces a la parte del cuestionario 1, que nos quedan algunas cositas muy breves para terminar de finalizarlos. Entonces, ténganse abierto el cuestionario número 1, el apartado de efectos es lo que vamos a ver, algunos ejemplos y profundizar sobre otros. Entonces, teníamos acá el cuestionario 1. Cuestionario 1, entonces, nos habíamos quedado hace 2 semanas en efectos. Bien. Creo que habíamos... Sí, porque eso fue con el otro grupo. Bien, Joaquín Millapi, ¿estás por allí? Sí, creo que sí. La reverberación no es más que un efecto digital de audio. ¿Esto es verdad? ¿Es así? No, se me está tildando la compu para abrir el archivo, pero creo que... ¿Y qué es lo que pensás con respecto a esto? La reverberación no ¿Me es puedes más... repetir? Bien, la reverberación entonces, acá afirma, no es más que un efecto digital de audio, dice. No es otra cosa más que lo que estamos haciendo nosotros, poniendo la reverb directamente en el programa. Creo que afirmativo, verdadero. Bien, verdadero puede llegar a ser, como puede ser falso. Hay 2 opciones solamente. A ver, ahí está. Bueno, igual, Bien. sí, está. Respondí. Falso. Ni. Bien. No se vale poner ni una cosa ni la otra. Ah, ok. Fíjense que la ¿Cómo era el cuestionario? reverberación, el cuestionario 1, la parte de No, efectos. falso. La reverberación no es más que un efecto digital de audio. En realidad sería falso porque, como habíamos hablado la vez pasada también, que la reverberación, es más, lo vimos dentro de los videos que vimos de sonido. Recuerden que la reverberación es un efecto natural acústico, que eso sería como lo primordial de la reverberación. Y eso estaría bueno dejarlo apuntado en todo caso. La reverb o reverberación es un efecto natural acústico. Es eso. Después de que existen procesos digitales, existen para simular esa reverb. Y de hecho hay cosas muy puntillosas. Hay reverb específicamente como para simular la reverb como si estuviera al aire libre. La reverb como si estuviera en un lugar más seco. La reverb como si estuvieras en el baño. La reverb como si estuvieras en una iglesia catedral, en una iglesia gigante, o en un gimnasio, ¿no? En un lugar amplio. Entonces, eso que funciona naturalmente, cuando generalmente suceden en diferentes ámbitos, diferentes lugares, ¿sí? En diferentes habitaciones, donde hay poder de absorción menores o mayores, la reverb aparece. ¿Sí? Al hablar o con sonidos que podemos ejecutar corriendo una silla, aplaudiendo, ¿sí? Así que eso sucede. A veces obviamente va a haber más reverberación cuando hay menos poder de absorción. Esa sería como la regla que se repite.
¿sí? Eso sería la idea. Así que ahí como puso Julián, sería falso por eso, ¿no? Porque la reverb no es un proceso solamente digital, sino que va más allá, es algo natural que primero partió para luego hacer todas las demás copias digitales. Julián, ¿querés decir algo? ¿O estabas? Ah, pensé que estabas levantando la mano así como diciendo yo quiero decir. No, era para ver si se aplicaba el efecto. Sí, No sé ahí si está. se escucha. Sí, sí, sí. Pero más Claro, que, yo no más escucho que qué es lo que la. está saliendo desde, Sí, desde la... No sé qué está saliendo por el micrófono. sí, No me escucho. estás saliendo más que con una reverb, más con un eco, ¿viste? Con Cuando eco, ya. ¿no? Sí, ya más con eco. Y ahora vamos a ver el ejemplo A ver, algo así. Ahí está haciendo con más eco todavía, con más Por entrecortado el eco. rayos. Bueno, Claro, lo que fíjense pasa es que, que como tengo letras, no sé cuál es la cantidad que está saliendo. claro, no se puede configurar con parámetros específicos. Por ahí, claro, cambia mucho de uno a otro. Por ahí menciona el ¿Ahora cuestionario sí? también. No me escucho. Ahí sí te escuchás bastante bien. Fíjense que por acá donde dice el delay es un efecto similar a la reverb, pero con más eco. Eso está en el 4 de los efectos, en el puntito 4. Dice, el delay es un efecto similar a la reverb, pero con más eco. Podríamos llegar a nombrar algo similar cuando queremos describir, como lo que está haciendo Julián recién, es como tratando de buscar una reverb, pero suena con mucho más eco. Cuando la reverb se repite tantas veces, o hay tantas reiteraciones seguidas, tantas oscilaciones, se forma el eco. Y tanto eco produce delay. Porque el delay entonces es igual a un retardo de la señal. El delay no es más que eso. Por eso se repite, por eso es un eco, por eso uno dice que el delay es un eco, cuando uno repite y se repite ya sea lo que uno dice, la frase, lo que canta, lo que graba, porque es un retardo de la señal entonces, ¿sí? Y cada vez cuando hay retardos más pegaditos, suenan con un eco más rítmicos por ahí, más sucesivos, que a veces cuando uno hace un delay mucho más repetido y mucho más lento. Eso va a depender de un montón de parámetros, ¿no? Pero el delay lo podríamos tildar como un retardo de la señal, entonces. Está ahí dentro del cuestionario igual. Después tenemos arriba. Ahí, Lilia, no sé si te pudiste poner al día con el cuestionario, como para responder esta. A O si ver. no, si no te la dejo así a tu criterio para que pienses y me digas a ver Sí, qué es sí, lo que pensás. El efecto estuve reverb, leyendo, no sé si acerté. dice, el efecto reverb debe estar presente en todas las grabaciones e instrumentos por ser el procesador de efectos más habitual. Bueno, respondí que falso, Bien, ¿por qué sería falso? porque hay ocasiones en que no es necesario. Si no entendí mal, hay instrumentos como por ejemplo el contrabajo, que no necesita tanto, sino tiene que ser más cuidadoso. Bien, ¿qué otro instrumento más? A ver, no me acuerdo cuál era el otro. Entonces, como la pregunta sería, ¿ese reverb es necesario todo el tiempo, en todo momento, para todos y todas, diría? En realidad, fíjense que el ejemplo que dice Lilia está muy acertado en ese instrumento, en el contrabajo, ¿no? Porque ya es un instrumento acústico que por lo general es difícil de encontrar el sonido a veces el contrabajo, o de escuchar nítidamente cada uno de los sonidos o de arreglos que hace el contrabajo. Es uno de los instrumentos que más sobresale generalmente en diferentes estilos musicales como el jazz y como muchas fusiones que hay hoy en día, pero a veces es difícil de encontrarle como el sonido específico. Entonces, si a eso le sumamos un sonido de reverb, no se va a entender nada, porque va a sonar todo muy demasiado impreciso, como muy resbalado. Y más si le aplicamos mucho más reverb, y ni hablar, con delay no funcionaría nunca eso, porque no sería factible. Salvo que sea un pequeño arreglo de algo, que quieran hacer un efecto en esa parte específica. Pero en general, en los instrumentos acústicos se trata de evitar, porque el sonido de los instrumentos acústicos tiene ya una reverberación propia, como un piano acústico puede ser una guitarra
También, ya que a las guitarras se le agregan bastante reverberaciones dependiendo del estilo, pero por ahí los violonchelos, las cuerdas, generalmente se trata de evitar, ni hablar, bueno, lo que serían los sonidos graves, por ahí se trata de evitar lo que sería un bajo eléctrico, también no sería bueno colocarle reverberación a esos sonidos que tratan de definirse de otra manera. Por ahí para ellos existen otros efectos. Pero la reverb entonces no es necesario colocarla siempre todo el tiempo para todos los sonidos absolutos. Entonces uno va eligiendo qué es lo que quiere con esa reverb. Entonces generalmente la reverberación lo que nos da es profundidad en el sonido. Nos da un sonido bastante agradable. A la voz es muy, muy, muy agradable agregarle reverberación, porque produce ese sonido más amplio, más profundo. No es que tiene que ver con los graves, medio y agudo, pero a veces algunas reverbs tienen algún parámetro más agudo y puede ser que suene bastante más brilloso la voz de uno, bastante más opaco. Así que son otros agregados que se le agrega. Pero la reverberación siempre es un poquito agradable aplicarlas. No siempre a todos, pero sí. Entonces es bueno en toda la cursada lo que vamos a hacer es tener criterio, o al menos fortalecer el criterio, decir, ¿a qué le aplico? ¿Le aplico a esto o le aplico a aquello? ¿O hago cualquier cosa y le aplico a todo? Así que eso también va a ser corregido dentro de los trabajos, a ver qué criterio utilizan ustedes al momento de ponerle más o menos reverb, o quitárselo o dejárselo. Así que eso es muy interesante para que lo tengan en cuenta. Después dice, ¿es aconsejable aplicar el efecto reverb a un sonido X y ese sonido X que posee una sonoridad seca? No sé si se alcanzan a lo que va el cuestionario, ¿no? La pregunta. Pero básicamente lo que dice es, si tengo un sonido, por ejemplo, de un instrumento que sea seco, ¿qué instrumento puede llegar a sonar seco? ¿Qué piensan? Un instrumento. Bueno, supóngase el bombo. Guitarra. Bueno, una guitarra puede llegar a sonar seca. Una guitarra que le falta cambiar las cuerdas, supóngase. Como que trastea por ahí, que le dicen, esta guitarra suena, pero más o menos, ahí, más o menos. Entonces tiene un sonido medio secón, como que le faltan cambiar las cuerdas, habría que aplicarle un poco más de brillo, como que suena a medias. Entonces a ese sonido seco que tiene esa guitarra se le puede realzar entonces con un poquito de reverb. En la grabación, ¿no? O ya sea que uno lo utilice en sonido en vivo con una pequeña reverberación. Y eso va a depender mucho del lugar donde uno está. Si está en un gimnasio y le agrega reverb, no tiene ningún sentido porque eso no se va a entender nada tampoco. Así que si uno está en un lugar cuidado, en un lugar, una habitación, y dice, mi guitarra suena seca, pero la grabo, total, después le agrego un poquito de reverb y eso lo va a realzar bastante si es un sonido realmente seco. Un sonido seco también podría ser nuestra voz, que nuestra voz no tiene una reverb. La única reverberación que tiene nuestra caja sería nuestra boca, nuestra cara. Esa sería la única caja de resonancia que tenemos nosotros. Y no viene con reverb. No sé, yo no la encontré todavía, no sé si ustedes la encontraron. Pero no viene con reverb nuestra cara, así que eso después se puede aplicarle un poquito a la voz y la realza. Ahora no es necesario abusar de ese efecto, pero que es uno de los efectos más agradables y más sutiles que van a encontrar en millones de canciones, es verdad eso. Y entonces acá que sea sutil. Sutil. Sí, que se deje notar, pero que tampoco sea una exageración. Eso va a depender, si uno necesita hacer como si fuese algo totalmente abstracto, o como si fuese algo como un sueño o algo así, como si fuese una narración o un título que uno quiere remarcar o algo, o una frase, uno puede agregarle la cantidad que uno quiera, ¿no? Pero siempre hay que cuidarlo. Y después ya habla del efecto chorus. Claro, bueno. El ejemplo más sencillo es si estás dentro de un pozo, todo el eco que se hace es una reverberación. Una reverberación tremendo, ¿sí? Como si estuviera en una cueva, en una caverna, ¿no? También eso podría llegar a ser como simular. Siempre, entonces, la reverberación lo que trata de hacer es simular como un espacio. Siempre a partir de ahí se agarra de eso. Y después habla del efecto chorus, el efecto flanger, el pitch.
Esas cosas que todavía no hemos visto y todavía no lo vamos a poner en práctica, simplemente de modo de lectura, nos viene bien para comenzar a entenderlo. El efecto chorus puede utilizarse como un efecto rítmico. ¿Alguien hizo esa? Del efecto chorus. Está dentro del material, ¿no? Si bien habla de la teoría, por ahí se puede... profe, ¿Sí? ¿Qué pusiste? puse falso. Bien, ¿por qué sería falso? Puse este efecto es utilizado para dar más profundidad o engrandecer las sensaciones de cuerda, teclados o guitarra. Por supuesto que sí, porque el chorus lo que hace es como un coro. En realidad, como la abreviación o símbolo que se le da a la palabra de chorus es como un coro. Entonces es como superponer varias capas del mismo sonido. Entonces trata de engordar ese sonido, de sacarlo. Y a veces cuando uno superpone demasiado el chorus o este efecto, queda muy distorsionado. Pero no distorsionado como si fuese una guitarra eléctrica, sino como si fuese más robótico. Como un autotune, una cosa así. Así que muy bien ahí la respuesta, que no trata de hacer un efecto rítmico, porque está dentro de los efectos modulares, el chorus. Eso está bueno apuntarlo por ahí. Chorus, eso no sé si está en la guía, pero como efecto modular. Ahí se me escapó una C en árabe. Chorus, efecto modular, ¿sí? Tiene que ver con la oscilación. Y el chorus entonces es coro, o chorus, que le dicen también. Y después aparece el flanger, ese sonido bastante característico que es difícil de, cuando uno no entiende nada de esto, obviamente de distinguirlo por dónde va. Pero el flanger acá lo único que aporta, dice, el efecto flanger es uno de los más utilizados por los guitarristas por su sonido potente y agresivo. Si bien se utiliza bastante en las guitarras porque se va en los pedales de guitarra, está todo el tiempo el flanger, generalmente siempre están mezclados, generalmente nunca aparecen solos, nunca se van a utilizar solos, a eso me refiero. Siempre todos estos efectos van a tener reverb, seguro, chorus con reverb, flanger con reverb, delay con reverb, siempre va la misma, ¿no? Siempre, o sea que siempre hay una aglomeración de efectos juntos. El flanger también es un efecto modular y oscilatorio, pero juega con las frecuencias por ahí, el flanger, porque viene con un poco de sube y baja la cosa. Es como un viento patagónico, ¿no? No sé si me salió tan bien o tan afinado el efecto, pero a eso va, el efecto modular del flanger, que cuando hagamos algunas audiciones también nos vamos a dar cuenta a qué se refiere. Por ahí, acá dentro del cuestionario no tiene que ver específicamente con que sea agresivo, no es tan agresivo el viento patagónico. Hay otro efecto que es más agresivo, que es el de distorsión. Así que acá nosotros podríamos justificar el efecto flanger es uno de los más utilizados por los guitarristas por su sonido potente y agresivo. Falso, porque el sonido potente y agresivo lo daría la distorsión, que ese es el otro efecto muy conocido. Distorsión igual a overdrive, podríamos hablar, que ese sí es un sonido potente y agresivo, porque se utiliza dentro de los géneros más conocidos como el rock y todos sus derivados. Así que al menos ahí tenemos como algunas cositas que vamos a usar durante el año, aparte de reverb, aparte de delay, flanger, chorus y distorsión o overdrive, que es lo que vamos a implementar en algunas ocasiones. Y está bueno, con esto se puede jugar, no solamente es para la guitarra, va a ser para cualquier sonido que uno quiera en realidad. Lo importante es saber qué es lo que uno quiere. Es decir, yo quiero que esta voz o la parte de mi voz suene con distorsión. Y vaya a saber qué es lo que uno está pensando en ese momento, pero uno dice, yo quiero que suene así en esta parte. Y de hecho, hoy en día, en la producción musical a nivel general, ya esas reglas que se usaban antes de decir, no, esto no lo hagas así porque no funciona, o porque el manual dice que no hay que hacerlo, hoy se aplica a de todo. Así que está bueno conocer, jugar,
explorar, conocer, escuchar, producir y ver en qué termina cuando uno mezcla tantas cosas, ¿no? Así que es bueno saber que existen al menos y decir, bueno, tenemos reverb, tenemos delay, pero también tenemos distorsión, overdrive o flanger y chorus para empezar a jugar con eso. Después tenemos el autotune también, que sobre eso también hay material para hablar del autotune, que eso también es muy práctico hoy en día porque se utiliza y muchísimo ese efecto. Y después tenemos el pitch o la corrección de tono. Me sirve para transportar el tono de un audio. Eso lo vamos a ver dentro de Reaper también. Y está de otra manera colocado, el pitch. De hecho dice directamente corrección de tono. Pero lo pueden encontrar en inglés como pitch. Y obviamente que nos va a servir para transportar el tono de un audio. Y eso sí, anótenlo como verdadero, porque lo que va a tratar de hacer eso es, si le pifiamos y tocamos una canción o grabamos todo un medio tono abajo y dijimos, uff, y ahora hay que grabar todo de vuelta, con esa opción uno puede transportar. Obviamente, hablando del audio, a veces es muy fulero el audio porque si uno lo transporta o trata de alguna manera editar y super editar un audio, puede quedar horrible. Siempre se robotiza más de lo normal, inclusive puede acelerarse cuando uno le levanta muchos tonos o se puede ralentizar demasiado cuando uno le baja tantos tonos. Así que tengan en cuenta que eso lo vamos a usar en ocasiones especiales siempre. El cambio de tono, el pitch, eso nos puede salvar muchísimo. Y también está considerado como si fuese un efecto, pero puede ser un proceso igual. Así entonces tenemos el pitch, igual entonces a cambio de tono o tonalidad, que eso nos va a venir muy bien para el audio. Para el audio, muy bien. Y después ya el otro apartado de la ecualización habla acerca de los ecualizadores gráficos, de los ecualizadores paramétricos, que en realidad esto no lo estamos aplicando aún. Porque si bien lo que estamos haciendo en nuestro trabajo solamente es con la narración, en este segundo trabajo, y estamos usando el compresor para la dinámica, para equilibrar, para darle uniformidad a lo que grabamos, generalmente siempre lleva una pequeña ecualización también cuando uno graba diferentes fuentes. No vamos a entrar en ese detalle al realizarlo ahora en el trabajo, porque sería muchísimos recursos ocuparía también en nuestro programa. Pero sí lo vamos a hacer en la segunda parte del año, aplicar alguna ecualización sobre nuestra misma voz o sobre lo que grabamos también. Y eso tiene que ver con la frecuencia, al menos vamos a entender eso. La ecualización, entonces la ecualización tiene que ver con las frecuencias, al menos el manejo de las frecuencias. Y dentro de las frecuencias recuerden que tenemos hercios, y dentro de las frecuencias entonces tenemos los graves, los medios y los agudos. Va a tener que ver con eso toda la parte de la ecualización. Y acá en el apartado del cuestionario menciona los ecualizadores gráficos. Lo que más me interesa entender es que los ecualizadores gráficos sí poseen frecuencias fijas, que no lo vamos a encontrar tanto en el Reaper en este caso. Por ahí otros programas que sí tienen frecuencias fijas. Y con eso, ¿qué se refiere? Que simplemente en una consola podemos llegar a encontrar ecualizadores gráficos, en una consola analógica. De hecho, en algunas virtuales, que es a lo que se refiere esto, podemos llegar a encontrar. Fija se refiere es que hay parámetros o hay botones o faders que se le llaman, ¿sí? Como los que aparecen en el master del Reaper, que son como pequeños botones que uno puede subir y bajar. Y son totalmente, ya vienen establecidos. Por ejemplo, graves pueden estar en 60 y yo le puedo bajar o subir a la frecuencia de 60. En medio puede estar en 500 y solamente al medio de 500 yo le puedo bajar o subir. Y al agudo solamente si está marcando, por ejemplo, en 8 kHz, solamente a esa banda puedo bajar o subir. A eso se refiere que es fijo, o sea que yo no puedo controlar
específicamente en la frecuencia que yo quiero. Como hicimos por ahí en el test de frecuencias, que pasamos por todas, desde el 20 hasta el 20.000, y que escuchamos todos los números. En este caso, en las frecuencias fijas, tendría frecuencia establecida 20, 60, 100, 200, 500, ¿no? A eso se refiere con que posee frecuencias fijas. Y como les decía, por ahí lo van a encontrar en algunas consolas analógicas, consolas antiguas, en algunos equipos de músicas antiguos también van a encontrar esas ecualizaciones que uno va cambiando las perillas y va sonando diferente el sonido. Pero generalmente lo que vamos a encontrar en el programa del Reaper es la ecualización paramétrica. Al menos está bueno saber qué es lo que vamos a hacer con eso. La ecualización paramétrica. La ecualización paramétrica, lo que, a diferencia de la gráfica, es que tiene mayor libertad. Mayor libertad. ¿Para qué tiene mayor libertad? Simplemente para controlar todas las frecuencias que nosotros quisiéramos. Es tan simple como eso. Es decir, yo quiero bajarle a todos los grados, se puede. Le quiero subir a la frecuencia número 8156.1, se puede hacer. Entonces eso es lo que nos da la libertad de elegir la ecualización paramétrica, que es la que vamos a encontrar dentro de nuestro programa entonces. Y acá después está la teoría, ¿no? La ecualización consiste en atenuar o reforzar la amplitud del sonido. Keila, ¿está bien esta afirmación o no está bien? La ecualización consiste en atenuar o reforzar la amplitud del sonido. Yo puse verdadero. Bien, fíjense por qué no sería del todo verdadero. Sí tiene que ver con lo que sería reforzar o quitar, ¿no? Porque eso es lo que uno quiere hacer. Pero recuerden Para mí es falso. Recuerden que la amplitud va... ¿Para qué lado va la amplitud? La amplitud tiene que ver con la intensidad. Solamente con lo fuerte y lo suave, ¿no? Tiene que ver con la dinámica. Tiene que ver con los decibeles. Recuerden eso. Entonces, la ecualización no tiene que ver con la intensidad. No tiene que ver con que yo quiero que suene más fuerte, que suene más débil, ¿sí? La ecualización tiene que ver con las frecuencias, con los hercios, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos medidas: amplitud, decibel, frecuencias, hercios. Ahí ya vamos separando las cosas, ¿no? Para que no nos mareemos. Pero está bueno que sucedan estas cositas, porque obviamente son cosas tramposas. Entonces la ecualización consiste en atenuar o reforzar las frecuencias de los sonidos, sería, para que sea verdadera. Y después dice, por ejemplo, en un amplificador la ecualización nos ayuda a equilibrar la frecuencia a través de potenciómetros, logrando un balance deseado de graves, medio y agudo mediante un instrumento conectado. Esto es lo más simple que podemos llegar a encontrar de una ecualización. ¿Por qué? Porque por lo general nos vamos a encontrar con un amplificador en algún momento de nuestra vida, como docentes también. Siempre hay algún amplificador o algo, o una consola o algo que digas, el profe de música va a los controles porque es el que más sabe, se supone, de sonido. Así que siempre van a encontrar esos potenciómetros de graves, medios y agudos. Así que dentro de un amplificador común, ¿sí? Ya sea de guitarra, de bajo o de otro mixer, van a encontrar siempre potenciómetros ahí de agudos, medios y graves. Y eso no sé tiene... si se alcanza a ver, pero sería... esto. Exactamente, los que tiene ahí Julián atrás, que tiene el proyector. Esas bandas que tiene esos botones sería la parte para poder subir o bajar los decibeles. Hive sería lo que sería el agudo. Esta vendría a ser la consola. Tenés estas perillitas que son las que ves las frecuencias que corresponden a esto. Exactamente. Fíjense que el low sería el grave. Y ahí tenemos como una frecuencia fija que dice 80. El low, ahí justo donde está Julián, dice low 80, eso sería como una frecuencia fija. Medio 2.5 hercios y agudo 12 kilohercios. Entonces ahí están las frecuencias fijas. La que decías de frecuencias variables son las de este lado. Perdón, ¿me corro? Exactamente, y ahí uno puede ajustar si quisiera, y ahí tienen 500, 700, 1K, 3K. Y cuando, claro.
Por ahí no es, eso, por ejemplo, también tiene frecuencias establecidas y tiene bien detallado qué es lo que uno quiere. Está perfecto ese gráfico. Yo tenía otro gráfico, pero era mucho más sutil, era del amplificador solamente. Está perfecto eso porque eso nos da el parámetro de lo que siempre vamos a encontrar. Eso es lo más habitual que vamos a encontrar en la vida real, diría. Porque en la vida real no vamos a encontrar así como muy seguido consolas digitales, porque generalmente no llegan o no se compran o no se invierten en eso, que es como tener una computadora real en tiempo real, ¿no? Sería como tener el programa de Reaper en tiempo real para hacer todo en vivo directamente, con los parámetros que se puedan tocar, ¿no? Y eso existe, pero es realmente tecnología de punta hoy en día. Lo que más vamos a encontrar son las consolas analógicas, las consolas más antiguas, con esos botoncitos que uno puede ir manejando. Al menos para saber qué es lo que vamos a controlar, siempre entonces en la ecualización vamos a controlar las frecuencias. Cuánto grave, cuánto medio y cuánto agudo. Después hay reglas que vamos a empezar a implementar y después esas reglas van a desaparecer para hacer algunas mezclas también. Así que de eso se trataba entonces el cuestionario. Y la última que nos quedaba, en la ecualización es importante conocer el rango de frecuencias. Y eso es importante para entenderlo. Sobre todo, si ustedes hicieron el test de frecuencias, esto es una papa, porque uno dice, de 500 a 2 kHz están los medios, de 20 a 500, ¿están los agudos realmente de 20 a 500? Como dice acá, de 20 a 500 agudo, dice el cuestionario. ¿Eso es verdad? No. ¿Qué estaría? Sí. Yo ahí puse que, o sea, que era verdadero el hecho de que en la ecualización es importante conocer el rango de frecuencia, pero que lo erróneo en la descripción es que el valor de frecuencia es de 20 Hz a 500 es grave, después de 500 a 2 kHz medio y de 2 kHz a 20 agudos. Perfecto. Esa sería como la respuesta formal de decir, había un error y el error estaba ahí en el segundo apartadito. Obviamente para confundirlos y hacerlos pensar un poquito a ver si estamos bien con los números al menos. Yo sé que esto no es matemática en sí lo que queremos dar, ni mucho menos, ni lo que sería acústica física, porque eso ya nos iríamos para otra rama, pero al menos conocer y decir, tenemos los atributos del sonido, entonces vamos a acomodarlos bien, dónde va cada atributo, cómo se relaciona con los programas, cómo se relaciona con nuestro día a día, con nuestra labor de docente también, en qué lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a aplicar, y entender esos pequeños detalles son los que nos van a hacer crecer en la teoría y en la práctica, porque eso por ahora podemos practicar solamente virtualmente y a través de los programas. No podemos hacer esos encuentros reales por ahí dentro de la sala informática donde podemos manipular ahí los botones directamente. Pero bueno, podemos adquirir el conocimiento igual de esa manera. Así que bueno, vamos a dejar hasta acá. Había un montón de videos que les quería mostrar, que por ahí se los voy a subir al grupo para que completemos un poco la información de esto, de los efectos, de la diferencia que existen, de algunas cositas de la ecualización que nos quedó pendiente también, y eso se los voy a ir compartiendo al menos en el grupo. Entonces, estamos activos con el trabajo número 2, fecha límite de entrega del trabajo 2, el miércoles que viene, ¿sí? Si lo tienen antes, lo envían antes, no hay problema. Y después ya les subo la semana que viene lo que sería el trabajo 3, todas las pautas que vamos a tener para hacer el audiovisual pendiente. Y hasta ahí que quedaría nuestro cuatrimestre. Así que bueno, hay varias cositas, pero vayan priorizando, ¿sí? Vayan priorizando la parte práctica, de investigación, no se queden atrás, si se quedaron atrás, envíen trabajos, todo lo que hayan quedado pendiente, ¿dale? Aprovechen que estamos en este mes justo de cierre. Así que bien, ¿alguna pregunta del cuestionario? ¿Había que enviarlo? No es necesario enviar el cuestionario en este tiempo, porque lo que vamos a hacer es interactuar acá en las clases de Zoom con los cuestionarios. Les voy a subir el cuestionario 2 luego que les suba la consigna del trabajo 3, que eso es lo que vamos a hacer en nuestro próximo encuentro, corregir un poco el cuestionario número 2, que eso también lo estoy retocando un poquito, porque algunas cosas el año pasado funcionaron y otras no, así que
de acuerdo a eso lo vamos tildando o no algunas cositas. Así que espectacular. Hasta acá dejamos, chicos, muy amables por estar del otro lado. Nos vemos cada 2 semanas y recuerden, si tienen dudas, contáctenme, ya tienen los medios para hacerlo. Y pueden enviar entonces los avances que tengan o los trabajos ya directamente enviados. Así que no se olviden de ver los tutoriales y las guías de PDF, que ahí está toda la información que necesitan. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos. Chao, profe. Muy bien, dale. No, Maxi. Adiós, adiós.